Vamos a leer algunos versículos de Génesis 31. Nuestro hermano Diácono va a colaborarnos con la lectura. Jacob oía las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Entonces Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues a Jacob a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que vuestro padre ya no me mira como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, pero vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, si bien Dios no le ha permitido que me hiciera daño. Sucedió cuando las ovejas estaban en celo, que alcé yo mis ojos y vi en sueños que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo respondí: aquí estoy. Entonces él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra donde naciste. Respondió Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya por extrañas? Pues que nos vendió y hasta se ha comido del todo lo que recibió por nosotros. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Se levantó pues Jacob y montó a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de la ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Como Labán había a trasquilar sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán. El arameo Nos dice las razones por las cuales Jacob escapa. Nos dice que los hijos de Labán estaban murmurando de Jacob. Génesis 30, 25 nos dice que Labán tenía hijos varones. ¿Sí? La verdad, hermanos, es que para el escritor de Génesis, los hijos de Labán no importan, en el sentido de que no nos interesa ni nos dice cómo se llamaban, solamente nos interesa cómo se llamaban las hijas. ¿Por qué? Porque de ellas va a venir el pueblo de la promesa. Bueno, el caso es que los hijos de Labán, cuantos fueran y quienes fueran, estaban hablando mal de Labán, de Jacob, digo. Estaban diciendo que Jacob se estaba haciendo rico a costillas de su papá, y que todo lo que Jacob tenía era el papá. ¿Sí? Y esos comentarios llegan a oídos de Jacob. Estaban atacando la integridad de él, ¿sí? Estaban diciéndole, en otras palabras, ladrón. Bueno, y es algo que él no quería. Miremos 30-33. Ahí Jacob había dicho que él quería ser honrado en todo, ¿sí? Y él estaba haciendo su trabajo dentro de los términos del contrato, del acuerdo, ¿cierto? Pues, hermanos, cuando los impíos ven prosperar al Hijo de Dios, es normal que seamos calumniados, ¿cierto? Y nosotros podremos tener la cabeza en alto
porque nunca hemos usado métodos tramposos para enriquecernos, sino que si trabajamos con excelencia y con sagacidad, entonces tendremos las riquezas de forma justa. Eso no lo entienden los impíos, por eso hablaban mal de Jacob. Entonces, la primera razón por la cual Jacob decide irse es por su nombre. Se está dejando en entredicho la integridad de él. ¿Sí? Hermanos, el problema es que si las personas empiezan a calumniarlo a uno, a hablar mal del nombre de uno, va a estar hablando mal también de nuestro Dios. Y ahí está lo peligroso. La razón número uno por la cual Jacob se quiere ir es porque están hablando mentiras en nombre de él. Segunda razón, versículo 2 del 31. Labán se dio cuenta que Dios le hizo justicia a Jacob. Lo leímos. Labán le cambiaba el salario a Jacob. ¿Cómo era el negocio? Si salían de colores, era de Jacob, ¿cierto? Pues ¿qué pasaba? Este hombre, Labán, avaro, pagano, cuando se dio cuenta que todas salían de colores, él decía, no me conviene. Ahora en adelante las que salgan de un color son suyas y las de color son mías. Le cambiaba el salario, las condiciones del acuerdo. Pues ¿qué pasaba, hermanos? Pues entonces Dios también le cambiaba el nacimiento a las ovejitas. Ya no nacían de colores, sino salían de un solo color. Entonces la mar cambiaba, ¿no? Entonces si salen abigarrados, o sea, peluditas, gorditas, son mías, y si no son suyas, así. Cada cambio que hacía la mar, Dios se lo cambiaba para que le quedara todo a Jacob. Esa es la protección, hermanos, que tenemos nosotros cuando caminamos en integridad. Porque yo le aseguro a usted, hermano, y usted lo sabe, Jacob hubiera sido tramposo y deshonesto, Dios no lo hubiera respaldado. Pero Dios es fiel a su promesa y guarda a Jacob de que Jacob sea deshonrado. Dios protege a Jacob de dos cosas. Primero, de su propio corazón. ¿Sí? Porque tiene la oportunidad de ser tramposo. ¿Quién lo está viendo? ¿Cierto? Y segundo, lo protege de Labán. Esa es la protección incondicional del Señor, hermanos. Dios no solamente nos protege de las trampas de las otras personas, sino que también nos protege de las trampas de nuestro propio corazón. Porque, hermanos, nuestro corazón es el peor enemigo que tenemos y está aquí en nosotros. Dios protege a Jacob de su corazón y lo guarda de que no vaya a ser deshonesto, y de esa manera Dios hace lo que prometió. ¿Qué fue lo que había prometido? Si recordamos, cuando estaba en Betel, le había hecho la promesa de que iba a prosperar. ¿Sí? Dios le había dicho, yo estaré contigo. Entonces la segunda razón por la cual Jacob se quiere ir es porque Labán ya no lo trata igual, ya no lo trata como antes. Claro, todas las maquinaciones de Labán pretendían enriquecerse él, pero cuando vio que todo se le giraba en contra, siempre se desanimó y empezó a tenerle fastidio, repulsión. Ya no empezó a tratarlo igual a Jacob. Es más, Labán no trataba a Jacob bien, ni tampoco a sus hijas. Lo leímos en el 15.
ellas se quejaron, ¿se acuerdan? Ellas decían, es que ya nuestro papá ni siquiera nos tiene afecto a nosotros. Es como si nos hubiera vendido y si hubiera comido lo que le dieron por nosotros. Ya no es lo mismo, ni siquiera somos herederas. Todo lo tienen nuestros hermanos, ¿cierto? Esa es la segunda razón. Y tercera razón por la cual Jacob se va, que de hecho es la más importante, está en el 3. Entonces, ¿qué? Yahvé le dijo a Jacob, vuélvete, regrésate. ¿Sí? La tercera razón, hermanos, es que Dios le dijo que se fuera. ¿Cómo le habló Dios? No lo sabemos. De pronto haya sido por visiones, porque así lo hizo, ¿se acuerdan? En el 28. De pronto lo hizo por oráculo. No sabemos cómo, hermanos. Y no es importante. Lo que nos importa es que Dios le habló. Y le dijo, regrésate a Canaán. ¿Sí? Esas son las 3 razones por las cuales Jacob se regresa a la tierra de su papá, ¿sí? Y se va de Padán-Aram. Dios le ordena que se regrese. ¿Por qué? Se está volviendo rico. Ya tiene mínimo 13 hijos. Le está yendo bien. ¿Por qué Dios quiere que se regrese Jacob? Porque, hermanos, si Jacob continúa en Mesopotamia, el tiempo que él permaneciera en esa región era visto como un retroceso de todo lo que Abraham e Isaac habían hecho. En Génesis 12:1, Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Y Jacob estaba en esa tierra otra vez. Si Jacob continuaba estando en ese lugar, era como devolver todo hasta Génesis 12:1. Ya era hora de retomar el curso que Abraham e Isaac habían empezado. Entonces, hermanos, usted y yo de pronto nos preguntaremos por qué quedó el tercero que Dios le haya dado la orden. O sea, fueron tres motivaciones: las calumnias, el trato y la orden. ¿Por qué la orden está en tercero? Hermanos, muchas veces Dios actúa de esta manera. Y no porque Él busque el primer lugar, no lo busque, Él lo busca, Él siempre es el primero. Pero es que, miren cómo actúa Dios. Dios hizo que la comodidad de Jacob se volviera incomodidad. Estaba haciéndose rico, tenía mujeres, hijos, estaba siendo poderoso. Pues, hermanos, si todo está tranquilo, todo está bien, ¿por qué se va? Entonces Dios adrede, hace que él se incomode, lo mueve de ese estado de confort en el que él estaba, a fin de llevar a cabo sus promesas. ¿Qué le había dicho Dios en Génesis 28? Le había dicho, yo te voy a hacer volver aquí. ¿Sí? En Génesis 30, en el 25, Jacob había dicho, yo quiero volverme a mi casa. Pues, hermanos, han pasado 6 años aproximadamente desde que dijo eso, y está tranquilo allí. Todo lo contrario, está más rico. Dios quiere hacer ver
a Jacob que es prioritario que él se regrese a la tierra prometida. Entonces Dios, ¿qué permite? Que hablen mal de él. Dios, ¿qué permite? Que no lo traten igual. Y es que es mejor un bocado de pan seco que una casa llena de provisiones o contiendas. Eso era lo que estaba viviendo Jacob. Tenía todas las provisiones, pero tenía conflictos con su suegro. Entonces él prefería irse de ahí en vez de quedarse con ese problema familiar de por medio. Por eso esa es la tercera razón. Porque Dios le habló, ¿sí?, después de que lo había incomodado, para darle más razones de irse. Algo muy interesante, hermanos, es el versículo 4. En ese versículo hay una lección muy importante para los esposos. Dice que Jacob envió a llamar a sus esposas. O sea, hermanos, Jacob quiere que sus esposas participen de la decisión que va a tomar. ¿Cuál es la decisión? Regresarse a Canaán. ¿Sí? Él no les está pidiendo permiso, pero las está haciendo partícipes de su decisión. Eso es lo que como esposos, los cristianos, debemos hacer. El esposo no va a consultar a la esposa para obtener permiso de ella. Eso es ridículo. Eso es pagano. El esposo consulta a ella, no la consulta, le cuenta la situación. Que eso fue lo que usted leyó del versículo 5 al versículo 13. Jacob no le está pidiendo permiso, Jacob le está contando las razones por las cuales él va a tomar esa decisión. Y se las dice. Ustedes saben cómo he sido engañado. Sus hermanos están diciendo esto y Dios me ordenó esto. Aquí, hermanos, tenemos un detalle muy interesante porque, como hemos visto antes, la casa de Jacob se caracterizaba por ser un poquito dividida. ¿Se acuerdan? La una competía con la otra. Un hijo encontraba mandrágoras en el campo y ella los quería coger. Había conflictos. Pero en este versículo, Jacob está demostrando que está madurando. O más bien, que lo que a la familia se refiere ha madurado. Y las dos rivales, hermano, Raquel y Lea, las llama a las dos juntas, en privado, y les cuenta. Aprendido. ¿Sí? Les cuenta la decisión que va a tomar. A las dos. No les está preguntando la opinión, ni va a permitir que se forme ahí una pelea. No. Como el patriarca de la familia que es, llama a sus esposas y les cuenta de la decisión. De todos modos, hermanos, es muy interesante que ellas opinan. ¿Qué es lo que opinan ellas? Versículo 14 al 16. Ellas dicen, estamos de acuerdo, vamos. ¿Cierto? Hazle caso a la orden de Dios. Es verdad que ellas dijeron eso. El problema, hermanos, o no sabemos hasta qué punto sea un problema, es que ellas coinciden con Jacob porque ellas no tienen nada que ganar. Me explico. Versículo 14. ¿Qué dice? Ya no somos herederos. Versículo 15. Ya nos tiene por extraños.
Versículo 16. Dios es el que le ha quitado todo a mi padre y te lo ha dado a ti. A decir, hermanos, que ellas acceden a la decisión de su esposo, pero basadas en las cosas materiales. Esa es la impresión que deja. O que por lo menos nombran a Dios, ¿no? En la tercera razón, por lo menos. Por eso les digo que pareciera ser un problema. El caso es que para ellas, ella dice, bueno, obedece a Dios. No somos herederas. No tenemos parte con nuestro padre. Ya ni nos trata bien. Y el rico ahora eres tú. ¿A qué nos quedamos? Si quieres irte, vámonos. Bueno. El caso, hermanos, es que ellas coinciden en obedecer al Señor. ¿Sí? Algo también muy importante que podemos notar en Génesis 31 es que así como Jacob propende a que haya unidad en su hogar, también él por fin le da gloria a Dios de todo. Versículo 5 dice: el Dios de mi padre ha estado conmigo. ¿Sí? Versículo 7: Dios no le ha permitido que me hiciera daño. Versículo 9: Dios le quitó el ganado a su papá y me lo dio a mí. Versículo 11: el ángel de Dios me dijo. Versículo 12: el ángel de Dios me dijo. ¿Sí? Le da toda la gloria a Dios. Todo lo que le ha estado pasando a él dice, ha sido la providencia de Dios la que me ha guiado, y a pesar de las trampas de su papá, Dios ha estado conmigo y ha permitido que todo salga para mi bien, porque me lo prometió y lo está cumpliendo. Es importante, hermanos, que Él esté propendiendo la unidad del hogar, pero lo hace en Dios. Y es que así debe ser. Cristo debe significar para cada familia cristiana aquello por lo cual somos uno. Es muy ridículo, hermanos, escuchar hoy día personas que profesaron ser cristianas o lo hacen todavía, decir que se casan con una persona porque tienen los mismos gustos. Usted, los solteros, tenemos que tener en cuenta que no podemos tomar la decisión de casarnos basados en las cosas que tenemos en común. Eso es una tontería. ¿En qué sentido? Si tenemos en común un deporte, una opinión política, filosófica, lo que sea, si tenemos en común un gusto por una comida, no vamos a basar nuestra unión matrimonial en que nos gustan las mismas cosas. La razón por la cual hay unidad en los hogares es Cristo. Así a ella le guste una cosa y a mí otra. A nosotros lo que nos une es Cristo, y no los hobbies, ni los gustos, ni los temperamentos, ni esas cosas vanas, tontas y efímeras. Estamos acostumbrados a esa mentalidad mundana, hermanos, donde los esposos tienen que ser fotocopias para ser felices. Pues como son tan diferentes, no se quieren uno al otro, eso es ridículo. Siempre seremos diferentes. Aunque usted se case con un pastor bíblico, o aunque usted se case con una mujer piadosa, santa, siempre seremos diferentes. 28:13 de Génesis: yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac.
La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia, o el polvo de la tierra, te extenderás. 15. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermanos, como vemos, esa promesa de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Ya tiene descendencia. Te guardaré, claro, Labán lo está robando, déjemelo a mí. No se defienda. Yo te dije que te guardaría. Entonces, mira cómo están las ovejas. Te voy a enseñar la forma en que tú ganes. Dios es el que inspira eso. Y le dice, yo estoy contigo. Ahora, en Génesis 31, en el 3, dice, regresa a la tierra de tus padres, a tu familia. ¿Y qué? Y yo estaré contigo. Es interesante, hermanos, que a Abraham le había dicho que vete de tu parentela, ¿no? Y a Jacob le está diciendo, regrésate a tu parentela. La verdad es que la razón de ser de eso es la tierra prometida. En la promesa, ¿qué era lo que hacía falta? La tierra. Si Jacob se quedaba ahí en Mesopotamia, pues no iba a cumplirse la promesa, o por lo menos en su vida no iba a caminar la tierra que se le había prometido. Entonces por eso le dice, regrésate a donde está tu familia. Bueno, y yo estaré contigo. Aquí vemos cómo Dios le confirma su promesa, le está diciendo lo que ya le había dicho antes, ¿sí? Pero hermanos, han pasado 20 años. Jacob ha conocido más a Dios. Ya no es ese niño o joven de casa, ese joven tramposo, engañador, egoísta. No, ahora es un varón de familia, maduro, el cual tiene una comunión viva con Dios. 31:17 dice, se levantó pues Jacob, montó a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido. 19. Como Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán, no diciéndole que se iba. 22. Al tercer día le dijeron a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó consigo a sus parientes y fue tras Jacob. 7 días después lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero aquella noche Dios vino en sueños a Labán el arameo y le dijo, cuídate de no hablarle a Jacob descomedidamente. Entonces, versículo 26, dijo Labán a Jacob cuando ya lo había encontrado, ¿qué has hecho? ¿Por qué me has engañado y te has llevado a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? No me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis nietos y a mis hijas, esta vez has obrado como un loco. Hay poder en mi mano para hacerte daño, pero el Dios de tu padre me habló anoche y me dijo, cuídate de no hablarle a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, pues añorabas la casa de tu padre, porque hurtaste mis ídolos, mis dioses. Jacob respondió a Labán, tuve miedo, pensé que quizá
me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hayas tus dioses que no vivan. Reconoce delante de nuestros hermanos lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Ciertamente Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la de Lea y en la de las dos siervas, y no las halló. Salió de la tienda de Lea y entró en la de Raquel, pero Raquel tomó los ídolos y los puso en la montura de un camello. Se sentó sobre ellos. Labán rebuscó por toda la tienda y no los encontró. Entonces ella dijo a su padre: no se enoje mi señor si no me pongo de pie delante de ti, porque estoy con el periodo de las mujeres. Labán siguió rebuscando sin hallar los ídolos. Jacob se enojó y riñó con Labán diciéndole: ¿qué falta cometí? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Al registrar todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. He estado contigo 20 años. Tus ovejas y tus cabras nunca abordaron, ni yo comí carnero a tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Es más, yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado por 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y cambiaste mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y terror de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche te reprendió. 44. Labán le dijo a Jacob: ven ahora pues, y hagamos pacto tú y yo, y sirva por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y comieron allí sobre aquel montón. Labán lo llamó Jegar Sahaduta, y Jacob lo llamó Galaad. Entonces Labán dijo: este montón de piedras es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso su nombre fue Galaad, y aquel lugar le pusieron por nombre Mizpa, por cuanto dijo: vigile Yahvé entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Si maltratas a mis hijas, o si tomas otras mujeres, además de ellas, aunque nadie esté con nosotros, mira que Dios es testigo entre nosotros dos. 53. Le dice Labán a Jacob que el Dios del padre de nosotros, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, juzgue entre ambos. Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Luego Jacob inmoló víctimas en el monte, llamó a sus hermanos a comer pan. Versículo 55. Se levantó Labán de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas, los bendijo, partió y regresó a su tierra. Pues conocimos cuáles eran las razones o lo que motivó a Jacob para irse del lado de Labán, ¿no? ¿Estuvo bien que Jacob se hubiese ido del lado de Labán? La respuesta es sí, estuvo bien. Entonces, si estuvo bien, ¿por qué se fue de esa manera? Es decir, haberse ido y regresado a su lugar estuvo bien. El problema fue la forma en cómo lo hizo. El problema con Jacob en este pasaje es que él prefirió irse a escondidas a pesar de que Dios le había prometido su protección. Dios le dijo que yo estaré contigo, ¿sí? ¿Y qué le dice Jacob a Labán? Lo que pasa es que tuve miedo. Él tenía el respaldo de Dios para irse.
pero no tenía por qué hacerlo de esa manera. En el capítulo, Jacob les dice, lo que pasa es que yo pensé que tú nos ibas a retener a la fuerza y te ibas a quedar con tus hijas. ¿Por qué Jacob pensaba así? Hermanos, recordemos, 6 años, 7 años atrás ya había pasado. Jacob le dice, me voy a ir, ¿sí? Y Labán le dice, no, quédate. O sea, él dice, ¿para qué le digo que me voy si me va a decir que me quede? Ahí está el otro error. No podemos, hermanos, pensar por los demás. ¿Acaso Jacob sabía lo que iba a pasar? No. Pero pues él actúa con base en sus prejuicios y por eso es que en el versículo 20 la Biblia no calla y dice lo siguiente: Jacob engañó a Labán. Como él actuó con prejuicio, no confió en la promesa de Dios, hizo las cosas escondidas, hermano, Jacob está actuando mal. Y la Biblia no calla eso y dice, Jacob otra vez actuó con engaño. Hermanos, han pasado 21 años y Jacob todavía sigue siendo engañador. Es lamentable, ¿cierto? Por eso, hermanos, para la próxima semana, si así Dios lo quiere y nos permite, veremos que él va a tener que luchar con Dios, porque, hermanos, nuestras obras de la carne y nuestra maldad que está dentro de nosotros, esa corrupción maloliente, hermanos, con la cual luchamos todos los días, tiene que morir, tiene que ser mortificada. Y esta forma de ser de Jacob tiene que ser mortificada, tiene que morirse. Lo que sí sabemos, hermanos, es que en Génesis 31 no ha muerto. Y ese engaño que usó contra su papá, contra Esaú, que usó contra los pastores cuando quitó la piedra, ese engaño que usó en otras ocasiones, lo sigue usando y ahora lo usa con Labán. La palabra engañar en hebreo, en ese pasaje, significa robar el conocimiento. O sea, hermanos, fíjense que engañar no es necesariamente decir una mentira, sino engañar es negarle el conocimiento que necesita tener una persona y que yo lo tengo. Impresionante. Es decir, Jacob estaba con Labán, tenía que darle a conocer que se iba a ir. Y como Jacob le niega ese conocimiento, la Biblia lo acusa de engañar, o sea, irse sin avisar. O sea, hermanos, definitivamente, si hemos mentido más veces de las que creemos. Impresionante, por eso la Escritura dice que estamos encerrados bajo el pecado y que nadie se puede justificar con las obras de la ley. Pero gracias sean dadas a Dios por Cristo, pues en Él tenemos esperanza. Entonces, hermanos, se va sin avisar, por medio de engaños. Él está mostrando poca fe. Vemos, hermanos, que Jacob es hijo de Dios. Jacob nació de nuevo. Pero la fe de él todavía está pequeña. Y como es una fe pequeña, necesita urgente crecer. La señal primera de una poca fe, hermanos, es el miedo. Y él tiene miedo. Y la verdad nos parece increíble porque él ha visto el actuar de Dios. Él ha visto el respaldo de Dios en su trabajo. Tanto así que él lo dice, él dice, trabajé 20 años contigo. Tú me engañaste 10 veces a mí. Pero el Dios de mi padre estuvo conmigo. Hermanos, ¿por qué no se acordó de eso antes? Él ya había visto eso, hermanos, le llevó a la esposa, venía con combo completo, porque fueron 2 más 2. Tiene 13 hijos, de hecho tiene más porque tuvo varias hijas. Ha trabajado 21 años, ha prosperado.
Hermanos, él conoce a Dios, ya lo conoce. Pero tiene miedo de un mortal que pueda hacerle algo, cuando seguramente Jacob ya era más poderoso, o por lo menos igual que Labán. Tiene miedo. A pesar de las promesas, Dios le había dicho, yo estaré contigo, en Génesis 28:13 al 25. También Dios le había dicho, yo estaré contigo, en Génesis 31, versículos 12 y 13. Dios le ha confirmado su promesa, su compañía, pero tiene miedo porque su fe está pequeña. ¿Y por qué la fe es pequeña, hermanos? Porque las obras de la carne no han mortificado. Hasta que no se mortifiquen las obras de la carne, va a haber un conflicto, como dice Pablo, entre nuestro espíritu y nuestra carne, ¿sí? No recuerdo quién lo dijo, pero es una frase que, imaginémonos que tengamos dos perros bravos. Y hay uno, hermanos, que es malo. Hay uno que es entrenado, o sea, es domesticable y es más noble que el otro. Si yo alimento, hermanos, a ese perro bravo y dejo alimentar a este, hermanos, este perro bravo va a destrozar a este de acá. Si nosotros alimentamos las obras de la carne, nuestras concupiscencias, nuestros deseos, hermanos, nuestra fe va a ser pequeña. Vamos a crecer de forma muy lenta. Pero si mortificamos la carne y la alimentamos al espíritu, va a ser fácil crecer y además la fe será fortalecida. Hermanos, un pecado lleva a otro. Vemos, falta de confianza lleva a incredulidad. La incredulidad llevó a engañar. ¿Y saben el engaño que lleva? En este caso, al robo. Raquel va, hermanos, y roba al papá. No pensemos qué fue lo que robó, todavía no vayamos hasta allá porque es más bajo aún. Miremos el hecho de que robó a su papá. Porque un pecado lleva a otro. Raquel aprovechó que su papá estaba esquilando las ovejas a 3 días de camino de donde ellos estaban, y mientras Jacob está montando a sus hijos, está montando su trasteo, hermanos, allí en sus camellos, Raquel, hermanos, así de forma disimulada, que ni siquiera le dice nada a Jacob, otro pecado, falta de sujeción, va, hermanos, y a escondidas roba a su papá. Y ahora sí miremos qué fue lo que robó. Hermanos, robó unos terafines. Los terafines eran dioses familiares. Eso es paganismo, idolatría, es inmundicia, anatemas. ¿Por qué Raquel hace eso, hermanos? Los terafines se usaban por 2 razones. Primero, eran vistos como una especie de talismán de prosperidad. Ahí que vemos que Raquel no tiene fe, quiere ser prosperada por medio de agüeros, hermanos, y cosas así de absurdas. Segundo, los terafines eran como un augurio de la herencia. Entonces, si el papá la desheredó, al tener ella los dioses del papá, ella iba a tener la herencia del papá. O tal vez pretendía que su hijo fuera el heredero de la promesa. Bueno, hermanos, lo que sea que haya sido la intención de Raquel, nos deja ver que esta mujer no es piadosa. Habíamos visto que ella había estado aprendiendo, ¿cierto? Que ya la habíamos visto con buenas señales de crecimiento. No por eso tampoco la vamos a condenar, porque ya hemos visto que tiene fe en el Dios verdadero. Pero esta actitud, hermanos, que ella ha cometido aquí, nos muestra que si su esposo tiene pequeña la fe, hermanos, la de ella es mucho más pequeña y tiene todavía costumbres paganas. Terrible.
Entonces, hermanos, Jacob no tenía por qué huir de esa manera. Recordemos por qué había huido. ¿Cuál fue la primera razón? Recordemos. 31:2. Había huido porque los hijos de Labán habían dicho: Jacob se hizo rico con las cosas de nuestro papá. ¿Sí? Se hizo rico aprovechándose de nosotros. Esa fue la primera razón, hermano, ¿cierto? Con irse de esa manera Jacob no da pie para que piensen que lo que habían dicho era cierto. Jacob dice: yo no he robado a nadie. ¿Por qué se va así entonces? ¿No le daría la razón a los que estaban calumniándolo con irse a escondidas? ¿Con qué cara, hermanos, va a decir que Dios fue el que a la luz le dijo que se fuera? Que eso fue cierto. Esa fue la segunda razón. Dios le dijo: vete de aquí a tu tierra. Ya. ¿Con qué cara él va a decir: Dios me dijo que me fuera? Si se está yendo de esa manera. Está actuando ligero. Está actuando con falta de transparencia. Un pecado siempre lleva a otros, hermanos. Pero bueno, miremos que Dios en su providencia hace que las cosas sean encaminadas para bien, incluyendo nuestros pecados y nuestras faltas. Porque aunque Jacob actuó así, vamos a ver, hermanos, en este capítulo que Dios hace que todas las cosas que estaban torcidas se encaminen, incluso para levantar el nombre de Jacob, que había sido por debajeado. Versículo 22 dice que 3 días después se enteró Labán de que Jacob se había ido. Han pasado, hermanos, aproximadamente 7 días entre el escape de Jacob hasta cuando Labán se lo encuentra. Lo que pasa, hermanos, es que, como ustedes saben, los hijos de Jacob estaban chiquitos. El mayor tendría, ¿qué? 14. El más chiquito tendría 7, 3. Por eso él va a paso lento. Y Labán lo alcanza. ¿De qué manera va Labán? Miremos las intenciones en el contexto. Versículo 23, miren lo que hace. Labán toma consigo a sus parientes, hermanos. ¿Por qué lleva tanta gente? No iba con buenas intenciones, iba a dañarlos. Pareciera que estuviera llevándose una tropa. Dios conoce las intenciones, hermanos, y aunque los enemigos conspiren contra nosotros, Dios está actuando. La Escritura dice en Juan que hasta ahora el Padre y yo trabajamos. Dios está activo, hermanos, protegiendo a su iglesia. Por eso dice en el versículo 24, que aquella misma noche, hermanos, Dios, mire que no dice Yahvé, ¿no? Porque Labán no hace parte del pacto. Es una persona, una criatura. Entonces Dios se presenta como el Dios Elohim, como el que es Él. Y le dice, en otras palabras, ojo, hasta con la forma como se refiere a Jacob. Hermanos, si iba la tropa completa a atacarlos a ellos, Dios dice, es más, no voy a permitir ni siquiera que le hablen grosero. Ni se atrevan a hablarle grosero. Eso es hermoso, hermanos, ver cómo
la protección de Dios es incondicional para los que estamos dentro del pacto con Él. Y esa protección es tal, hermanos, que es que ni se atrevan, hermanos, a alzarnos la voz a sus hijos, a hablarnos de forma grosera. Por eso Dios le advierte con severidad en sueños a Labán. Pues ya sabemos, hermanos, versículo 29 dice, ¿qué dice? Tengo poder en mi mano para hacerte daño. En otras palabras, yo me sentía como un Dios e iba con la intención de dañarte, porque lo que hiciste no me gustó. Pero Dios, el Dios de tu padre, me advirtió. O sea, hermanos, Labán tenía el poder para hacerlo y tenía la excusa perfecta. Entonces, cuando ya Labán se encuentra con Jacob, Labán le dice, entiendo que te quieras ir porque deseabas estar con tu papá, pero que te hayas llevado mis ídolos, mis dioses familiares, no lo entiendo. Entonces Jacob le dice lo siguiente, Génesis 31-36, después de que Labán se pone a buscarlos y no los encuentra, dice, Jacob se enojó con Labán y le reclamó indignado, ¿qué crimen o pecado he cometido para que me acoses de esta manera? ¿Has registrado todas mis cosas y acaso has encontrado algo que te pertenezca? Si has encontrado algo, ponlo aquí frente a nuestros parientes y que ellos determinen quién de los dos tiene la razón. Durante los 20 años que estuve contigo nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni jamás me comí un carnero de tus rebaños. Nunca te traje un animal despedazado por las fieras, ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. Además, lo que se robaban de día o de noche, tú me lo reclamabas. De día me consumía el calor y de noche me moría de frío, ni dormir podía. De los 20 años que estuve en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 por tu ganado, y cambiaste mi salario 10 veces. Si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y el Dios a quien Isaac le teme, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y me hizo justicia anoche. Les decía, hermanos, tenemos suficientes versículos para demostrar que Labán era una persona mentirosa y tramposa, ¿cierto? Y Labán le dice en el versículo 27 a Jacob, es que si me hubieras avisado que te vas, yo te habría hecho una fiesta. Pues eso, hermano, es un poquito como increíble, ¿no? Pero yo les decía que esta vez puede ser cierto porque la bendición de Jacob estaba despojándolo a él de todo lo que tenía. Entonces a él le convenía más que se le fuera a Jacob, y de pronto sí le hubiera hecho fiesta, que ay, sí, se va, y no, ¿por qué? Chao. ¿Sí? De pronto. Todos no sabemos si hubiera sido así porque no sucedió de esa forma. De todos modos hay un conflicto porque él dice que lo despedía con fiesta y luego dijo que iba a perseguirlo para hacerle daño. Entonces es como contradictorio la actitud de este hombre Labán. Pues ¿qué podemos esperar de un hombre impío como este? Labán le dice a Jacob, estas hijas son mías y por lo tanto tus hijos son míos. ¿Sí? Mías son las ovejas y todo lo que ves me pertenece. Eso que está haciendo Labán ahí es una costumbre patriarcal, es una forma de decir todo lo que usted tiene dependió y lo tuvo por mí, ¿sí? Pero no quiere decir literalmente que todo eso era de Labán. Bueno, ¿qué podría hacerles ahora a mis hijas y a mis nietos? Hagamos un pacto tú y yo y que ese pacto nos sirva como testimonio. Recordemos, hermanos, que cuando Labán se encuentra con Jacob le dice, es que te llevaste a mis hijas como si fueran prisioneras. Eso está en el 26. Ya sabemos, hermanos, que las hijas querían irse ya, no eran prisioneras. Entonces Labán acusa a Jacob de que lo engañó por no decir a dónde se iba
de que se llevó a sus hijas como prisioneras, como si ellas hubieran sido raptadas violentamente, involuntariamente. Y ahora lo acusa, hermano, de algo tercero, que eso es lo que de pronto hace que Jacob sienta como más indignación. Y es que lo acusa de que le robó los dioses. Ya hablamos la vez pasada de que eran como unas figuritas que tenían ciertas formas, y esas formas se asociaban a los antepasados de la persona, ¿sí? Era una especie como de talismanes, de terafines, ¿sí? Y ya sabemos, hermanos, y seguro que Labán también sabía, que Jacob es monoteísta, o sea, él cree en un solo Dios, que es el Dios de su padre. Entonces por eso Labán también le dice, es que entiendo que te quieras ir, pero que te hayas llevado a mis dioses no lo entiendo. Entonces lo está acusando de robar, hermanos, unos ídolos. Eso es algo totalmente bajo, y eso es lo que hace que Jacob se defienda y aproveche. Mire esto, él aprovecha que la familia de Labán está ahí. Miremos este detalle, que es como una de las cosas que me llamaron a mí personalmente más la atención. Recordemos, hermanos, que en el capítulo, al comienzo, la razón número 1 por la que Jacob se quiere ir es porque están hablando de él. Están diciendo, se hizo rico a costilla de nuestro papá. Todo lo que tiene es que nos lo robó. Y él aquí, hermanos, cuando ya ha pasado todo esto y Labán se le encuentra en el camino, Jacob aprovecha, porque Labán se vino con la familia, ¿no? Con los parientes. Y dice lo siguiente. Le dice, mira que es tuyo y que nuestros parientes determinen quién tiene la razón. O sea, él está aprovechando eso para limpiar su nombre de todos aquellos que están hablando mal de él. Y le dijo, bueno, ya entraste, inspeccionaste, registraste. Bueno, ¿encontró algo suyo? Dígame, aquí en presencia de sus parientes, ¿encontró algo que es suyo? ¿No, cierto? Todo lo contrario, yo le he trabajado a usted 20 años. Hermano, aprovechó para limpiar el nombre, ¿cómo? Con la verdad. Le dijo, es más, si quieren, todos, entren a los campamentos, busquen a ver. Y si hay algo de ustedes, tráiganlo y pónganlo aquí. De esa manera él evidencia, hermanos, que no tenía nada que fuera de Labán. Y de esa manera, pues él, hermanos, limpia su nombre y narra su testimonio, que se resume de 3 maneras. Él fue honesto, es decir, lo que yo trabajé, lo que ustedes ven aquí que tengo, no se los quité a su papá porque ustedes ya vieron que aquí no hay nada de él. Esto fue por mi trabajo, yo fui honesto. Segundo, la laboriosidad de él. Fui pastor de las ovejas de su papá por 6 años, solo 6. Si a mí se me perdía algo, una fiera mataba algo, en la ley de los pastores, en la cultura, hermanos, la cultura beduina, si una fiera se robaba, mataba una ovejita, el pastor no tenía por qué pagarla porque fue algo accidental, como llaman hoy día, algo fortuito. Pero aquí, ¿qué dice Jacob? Si a mí me robaban o me mataron una ovejita, yo la reponía. O sea, que está diciendo, yo fui laborioso, pero mi honestidad y mi transparencia fue tal que aún sin ser obligatorio y sin pedírmelo, yo pagaba lo que usted perdía. Y fui así por 20 años que estuve con usted. Y más aún cuando trabajé por lo mío por 6 años. De día me aguantaba los calores y de noche las heladas. Ustedes saben, hermanos, que en esas regiones desérticas, si por ejemplo el calor llega a ser alto, impresionante, de la misma manera va a ser la noche, pero en lo frío. Entonces debe ser algo muy agotador e incluso dañino para la salud ese tipo de exposiciones, pero él dice, yo lo hice de esa forma con honor. Y tercera razón,
que es la más importante y que podríamos decir que por fin dice algo Jacob, como lo siguiente. Versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y terror de Isaac, no hubiera estado conmigo, me habrías enviado con las manos vacías. Hermanos, tercera razón, tercer elemento que aprovecha Jacob a decirlo es darle la gloria a Dios por todos esos 20 años de experiencia que tuvo delante de todos. Está diciendo eso. Trabajé duros 20 años, estoy sano y salvo por Él, porque el Dios de mi padre estuvo conmigo. Fui honesto, siempre pagando incluso lo que no tenía por qué pagar. ¿Por qué? Porque el Dios de mi padre está conmigo. Y tercero, me intentaste robar muchas veces, me cambiaste el salario 10 veces, pero siempre salía todo a mi favor. Y hasta esta misma escena, Dios está a mi favor porque anoche te habló, ¿no? Tú me dijiste que te había hablado. ¿Por qué? Porque el Dios de mi padre está conmigo. ¿Sí? Hermano, por fin vemos a Jacob dándole gloria a Dios. Por fin vemos que está testificando del Dios de su padre delante de esa familia que estaba incluso calumniándolo. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. No defender nuestros nombres y derechos por medio de pleitos, sino con la verdad, y una verdad sosegada, y dándole testimonio a Dios por lo que Él hace por nosotros. Él mismo se encarga de levantar nuestra cabeza, y usted lo sabe. Si usted es cristiano y ha tenido problemas de este carácter, conflictos así interpersonales, usted sabe que siempre que contra un cristiano hay calumnias y comentarios así como raros, hermano, uno no tiene ni que ir allá a defenderse, de dedicar a hacer un careo contra esas personas, porque Dios mismo va limpiando el nombre de uno y lo levanta hasta que quede todo restaurado, así como Jacob lo está haciendo. Si tenemos la oportunidad de nosotros limpiarlo, lo debemos hacer ¿cómo? Por medio de la verdad y dándole gloria al Señor. Eso nos hace diferentes, hermanos. Entonces, como ya saben, la familia de Labán no encontró nada que fuera propiedad de él en el campamento, en las carpas de Jacob. Es más, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 7 versículos aparecen del discurso de él. Y eso nos da a entender, hermanos, de que la inspección fue algo exhaustiva. Podemos imaginarnos, hermanos, y poder entender a Jacob esa indignación que siente, porque es muy incómodo. Empezando que es incómodo que duden de uno, la integridad de uno. Y ahora, hermano, que se metan en la casa para buscarle y mirarle todo, eso era algo deshonroso. Por eso aprovecha Jacob y dice todo lo que dice. Como ya sabemos, la actitud de Raquel hizo 2 cosas bajas, patéticas: robó a su papá, y segundo, eran los ídolos del papá. O sea, hurto al padre, que es algo totalmente bajo y despreciable, y unos ídolos que se supone, hermanos, que Raquel cree en Dios, en el Dios de Jacob. Eso nos deja ver, hermanos, el tipo de persona que todavía es. Y la verdad, pues, nos deja un poco extrañados. Pero bueno, más adelante veremos qué le pasará a Raquelita, la hermanita. Y por si fuera poco, hermanos, cuando el papá está frente a ella le miente. O sea, es impresionante esta actitud carnal que tiene esta mujer, la amada de Jacob. Y le dice al papá: es que no me paro porque estoy en el periodo, y pues tú sabes, ¿no?, que me da pena contigo. Hermano, le está mintiendo al papá. Eso es algo que ya, pues,
complementa todo el pecado que tiene esta mujer. Bueno, Jacob entonces aprovecha para testificar que Dios también lo ha protegido. Nosotros, hermanos, testificamos de las maravillas de Él y también de que Él nos ha protegido. Es hermoso tener los ojos abiertos, hermanos, en nuestros días. Por eso la Escritura dice en el Salmo 90, enséñanos a contar nuestros días para alcanzar sabiduría, dice en Salmos. Porque es que todos los días, hermanos, en nuestro diario, siempre vemos, siempre está presente la providencia de Dios. La cuestión es poder verla. Y verla, hermanos, es algo hermoso. Ver cómo la mano de Dios, la providencia de Dios, en nuestros días, nuestros diarios, se mueve, nos protege, actúa, y todo en silencio, todo de forma soberana, sin pedirnos permiso. Es más, ni siquiera nos pide permiso, sino que Él mismo nos va llevando. Vamos yendo por un lado y Él como que nos va corriendo hacia donde debe ser. Esa es la providencia hermosa del Señor, y qué gran honor y privilegio es poder verla. Pero hermano, sepa que aunque usted no la vea, está ahí, la providencia, siempre está presente. Pero qué bonito es que nos ejercitemos para poder darnos cuenta de eso. Verla, hermanos, eso es glorioso. Bueno, finalmente Labán propone un pacto. Ese pacto es una forma de decir: mi clan y tu clan van a estar en paz bajo las siguientes condiciones. El clan de Labán y el clan de Jacob vamos a hacer un pacto. ¿Cómo lo hacen, hermanos? No firman una letra de cambio, ni tampoco un pagaré, hermanos. Lo que hace es una costumbre propia de la época, que de hecho pues ya la hemos visto antes con Abraham, ¿cierto? Pero pues aquí la vemos que también se hacía entre personas. Versículo 45. Tomó una piedra, levantó un altar y les dijo a los parientes: junten piedras. Ellos las juntaron y amontonaron y comieron allí junto al montón de piedras. Ese altar, hermanos, no es un altar de sacrificio, porque pues aquí no está una escena de adoración como tal. Ese altar es una forma de decir: mi Dios es testigo de esto que estamos hablando, y tu Dios también. Porque ¿quién es el que propone el pacto? Labán. Bueno, Labán está convencido de que el Dios de él es genuino, hermanos, y es una cosa falsa. Pero él dice: bueno, pongamos ese altar aquí, y Jacob complementa y dice: pues juntemos también piedras. ¿Para qué servía ese trámite? Ese trámite era más que todo como una especie de solemnidad, de memorial, una forma de decir que si los el clan de Labán van hacia la tierra de Jacob, en la ruta está ese montón de piedras ahí. Entonces era un memorial de que había habido un pacto entre ambas familias y ninguna se podía hacer daño a la otra, porque ese memorial estaba como inspeccionado por los dioses. Ellos lo habían pactado, los líderes del clan, y todos habían sido testigos de eso. Entonces, el altar simboliza eso, un memorial solemne. Bueno, pero Jacob va más allá, hermanos, y esto nos deja una lección muy importante. Labán propone el altar, ¿no? ¿Y Jacob qué propone? Junten las piedras. ¿Y qué más hace Jacob, hermano? Dice: comieron allí. Hermano, Jacob va más allá y dice: pues hagamos algo, hagamos un asado. Hagamos una comida. Jacob propone reconciliación. ¿Ya quedó todo claro, sí o no? Ni yo robé a nadie, ni ustedes a mí. Todo está bien. No nos vamos a hacer daño el uno al otro. Pero
Somos familia. No podemos estar mal. Comamos. Hermanos, arman las piedras y empiezan ahí a comer al lado de eso. Eso es ir más allá. Impresionante, hermanos, qué hermoso es lo que significa ser pacificadores. Proponer la reconciliación y la paz donde sea que estemos. ¿Sí? Y ellos están ahí comiendo, hermanos, y Labán voltea a mirar ese montón de piedras y dice: el montículo es testigo de lo que hemos hecho. Montículo de testimonio en arameo es Hegar Sahduta, y en hebreo es Galaad. Eso sale en el 47. El arameo que aparece en el 47 es en realidad caldeo, un idioma caldeo propio de Mesopotamia. Y el hebreo de Jacob es un hebreo antiguo que ya hoy no existe. ¿Sí? El caso es que ambos nombres significan eso: el montículo del testimonio. También significa montón de piedras que sirven como testigo. Son expresiones propias de la cultura. Es una forma de decir: estamos aquí comiendo, ese montículo nos vio, ese montículo estuvo presente, nos escuchó, lo que pactamos, lo que hicimos, lo que compartimos. Y con miras a que ninguna familia lo olvide, por eso es que ponen ambos nombres. Labán se lo pone en el idioma de él para que su familia recuerde, ¿sí? Y Jacob le pone el nombre en el idioma de él para que también su familia recuerde. O sea, hermano, era una reconciliación. Elena. Entonces, ya vimos que para qué era el altar, vimos para qué era el montículo. Ahora, hermanos, si ambas cosas se hicieron juntas, ahí, por ejemplo, el altar, y la rodean de piedras, tendría un tercer propósito. Es una especie de lindero. Es decir, es un límite natural entre el territorio de Labán y el territorio de Jacob. Es una forma, hermanos, de Labán garantizarle a Jacob el reconocimiento de su independencia. Le está diciendo: con esto reconozco ahora que tú tienes ahora tu propia familia, que ahora tú tienes tu propio país, y mi familia y tuya son dos diferentes, separadas por este límite. Hermanos, Jacob ya por fin ha tenido lo que había tanto trabajado y querido: la independencia. ¿Sí? Entonces, es como una distinción política, una distinción étnica, territorial. ¿Sí? Por eso Labán sigue, ¿no? Si él sigue hablando y dice, Labán dice: llamo a este lugar como Mizpa, porque dijo: vigile Yahvé entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. 51. Este montón de piedras y esta señal que he erigido entre tú y yo, míralo. Testigo es este montón de piedras, y testigo sea esa señal, que ni yo pasaré de ese montón de piedras para ir contra ti, ni tú pasarás de ese montón y de esa señal para ir contra mí para nada malo. 53. Que el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham y el de Nacor, juzgue entre nosotros. Jacob juró por aquel a quien temía Isaac. Hermanos, la familia de Nacor ya había apostatado. Jacob no va a decir: listo, juremos por Dios, porque el Dios de él es diferente. No puede de pronto que porque se reconcilia con un impío, Dios lo bendiga y amén, 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 Dios me bendiga. El Dios de esa persona no es mi Dios.
Aunque hay reconciliación, hermanos, no hay negociación de las doctrinas fundamentales. Labán dice que el Dios de Abraham, o sea el tuyo, y el de Nacor, mi abuelo, vigila entre nosotros. ¿Y qué hace Jacob? Para ser más específico, dice, sí, juro por el Dios de mi papá Isaac. Sí, es una forma de decir, juro por mi Dios, el mío. ¿Sí? Entonces, hermanos, se nos muestra la diferencia en todo sentido. Porque ahora Jacob marca la diferencia, su honestidad, laboriosidad, su gloria para Dios, pero ahora también, hermanos, su ánimo radical con las cosas que él tiene como convicciones. Yo puedo estar en paz con todos, hermanos, pero si ya se meten con algo que es propio de mi fe, de mis convicciones, hermanos, ahí no puede haber reconciliación, ahí no puede haber un tratado de paz, hermanos. Mire que la reconciliación se llevó a cabo como familia, como clanes, pero como lo espiritual, hermano, dejémoslo hasta ahí. Usted sigue con su paganismo idolátrico y yo y mi casa serviremos a Yahvé. Punto. La palabra misma en hebreo significa lugar de vigilancia. Es una forma de decir, Dios servirá de atalaya, o sea, como de, ¿cómo se llama? Esos que franquean desde lejos, desde un punto alto. ¿Ah? Sí, que Dios sea como un francotirador desde este punto y vigile que ninguno venga, ni ninguno vaya contra el otro. Es una forma de decir, Dios va a vigilarnos, va a atalayar sobre nosotros, ninguno va a traspasar los límites del pacto que hemos hecho. Así que, hermanos, este capítulo tuvo tantas enseñanzas y empezamos viendo, hermano, que Jacob va de camino a encontrarse con su hermano, ¿cierto? Pero vimos, hermano, que ya había habido una reconciliación, o sea, vamos de paz en paz y de gloria en gloria, hermano. Se había reconciliado ya con Labán y ahora empieza el trámite para reconciliarse con Esaú y con el favor del Señor expondremos Génesis 33 la siguiente semana. Oremos.